Buenos días, profesor. Buenos días. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Afilta, bonita tu foto. De eso vamos a hablar de hoy. Bien, para ver problemas de adelantos y atrasos, lo único que tú tienes que entender es la relación que existe entre el adelanto y el tiempo que pasa. Por ejemplo, a ver, dice, vamos a suponer que yo tengo un relojito que se atrasa 4 minutos, que se atrasa 4 minutos en 1 hora. Por una cuestión lógica, si en 1 hora se atrasa 4 minutos, en 2 horas se atrasará 8 minutos. En 3 horas se atrasará 12 minutos. ¿Por qué sucede eso? Porque se supone que se está atrasando 4 minutos por cada hora que pasa, ¿no? Entonces, ¿qué podemos ver en esta pequeña tablita que está aquí? Podemos ver que si la hora se duplica, el atraso también se duplica. Que si el tiempo se triplica, el atraso también se triplica, ¿no? Entonces, me pueden decir a mí, por ejemplo, ahora vamos a ver si me has entendido. Me pueden decir, dice, un reloj se atrasa, vamos a poner acá, se atrasa 5 minutos cada 3 horas. Entonces, en 6 horas, ¿cuántos minutos se atrasará? Valentina. 10 minutos. 10 minutos, ¿sí o no? Y en 1 hora, ¿qué tiempo se atrasará Valentina? Claro, eso va a depender cómo lo quiere expresar yo, ¿no? Si lo quiero expresar en minutos o no. Lo único que hay que hacer es lo siguiente, mira, a ver. Si el tiempo se multiplica por 2, el atraso también se multiplica por 2. Si el tiempo de 3 para que pase 1 se divide entre 3, acá también tienes que dividirlo entre 3. Por lo tanto, ¿cuántos minutos se va a atrasar en 1 hora? 5/3 minutos. ¿Ven? A eso quería llegar, ¿no? A la relación de proporcionalidad que existe entre el atraso y el tiempo. ¿Está bien? Es una relación directa. Si uno se duplica, el otro también se duplica. Si uno se triplica, el otro también se triplica. ¿No? ¿Está bien? Entonces, eso es sencillo. Y eso ocurre tanto con el adelanto como con el atraso. ¿No es cierto? Ahora, si un reloj se atrasa, por ejemplo, a ver, vamos a suponer que en este momento, a ver, son las 12:38 del día, 12:38, ahí está la hora. Y este relojito, a partir de acá, se va a empezar a atrasar, ¿sí? 5 minutos en 1 hora. ¿Está bien o no? Se va a atrasar 5 minutos en 1 hora. Por lo tanto, cuando sea la 1:38 realmente, ¿qué hora estará marcando mi reloj? Eduardo. Eduardo. 12:43. 12:43. O sea, se adelantó. Ajá. ¿No se supone que se está atrasando? Entonces, si se está atrasando, 12:33. ya no marca 1:38, va a marcar menos porque se está atrasando, ¿no es cierto? Entonces, tú puedes ver que en este tipo de problemas va a haber una hora que es real y una hora que es adelantada o atrasada, ¿no? Dependiendo cuál es el problema, ¿no? ¿Sí? Entonces,
Eso es lo que tú tienes que tener en cuenta cuando te piden cuánto marca el reloj en cierto momento. Tienes que ver cuánto se adelanta o cuánto se atrasa en ese tiempo, nada más. Y para hallar cuánto adelanta o cuánto atrasa en ese tiempo, tienes que aplicar estas relaciones que hicimos al inicio, esto que está aquí, esto que está acá, ¿no es cierto? ¿Está bien? Listo. Ahora, hay una observación. Usted sabe que los relojes tienen solamente, bueno, los de manecillas, ¿no? Tienen solamente, está dividido en 12 horas, ¿no? Entonces, ¿cuántas vueltas da el horario al día en ese reloj? Da dos vueltas completas, Dos. dos vueltas completas, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya está. Eh, ¿Qué pasa, por ejemplo, si un reloj se adelanta 5 minutos en una hora, ¿no? Entonces se supone que pasa una hora, ya no va a marcar la hora, ya. Va a marcar 5 minutos más o menos, dependiendo si se adelanta, ¿sí o no? Y así va a pasar el tiempo y se va a seguir adelantando, adelantando, adelantando. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que ese reloj vuelva a marcar la hora exacta? Acá dice, ¿no? Para que un reloj que se adelanta o se atrasa vuelva a marcar la hora exacta por primera vez, debe adelantarse o atrasarse 12 horas. O sea, una vuelta completa, ¿no? ¿Cómo te explico esta? Tú tienes un relojito, ¿no? Y está dividido en 12 partes, ¿sí o no? ¿Así? Entonces, si este reloj se está atrasando, vamos a suponer que se está atrasando, para que vuelva a marcar la hora exacta, se tiene que atrasar un día completo, o 12, una vuelta completa, o sea, 12 horas. Entonces, cuando sea, por ejemplo, las 3 de la tarde, o sea que el reloj no tiene mañana ni tarde, solamente marca el 3 nomás, ¿no? Cuando sean las 2 de la tarde, por ejemplo, PM, el reloj estará marcando las 3 AM, pero como es lo mismo para el reloj, no se va a notar la diferencia. Entonces va a marcar la hora exacta, nuevamente. Para que un reloj marque la hora exacta nuevamente, cuando se está atrasando o se está adelantando, tiene que dar una vuelta completa. O sea, tiene que atrasarse 12 horas o adelantarse 12 horas. ¿Está bien? Además, acá está, miren, la hora marcada es la hora real más el adelanto, ¿no? Porque hay una hora que marca el reloj, ¿no? Esa hora puede ser adelantada o puede ser atrasada, ¿no? Entonces, la hora marcada es igual a la hora real más el adelanto o menos el atraso. Depende, pero si se está atrasando o se está adelantando, ¿sí o no? ¿Está bien? Entonces, una cosa es la hora marcada, la que marca el reloj, y otra cosa es la hora real, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá en mi computadora dice las 12:43, pero ¿realmente serán las 12:43? No sé, ¿no? Entonces, tendría que ver, ¿no? Tendría que compararlo en todo caso con... Nosotros tenemos un sistema de comparación que es la Marina de Guerra, que es la que controla el tiempo, ¿no? Y ella nos indica, por ejemplo, a las 12 del día de todos los días, indican las 12 exacto. Entonces, en función a eso, uno puede cronometrar su reloj, ¿no? En el caso de las computadoras, pues no hay problema, porque eso se actualiza automáticamente. Tiene un programa, ¿no es cierto? Se actualiza. Pero que hay computadoras, por ejemplo, que están desactualizadas y se adelantan o se atrasan. No marcan la hora, ¿sí o no? A eso se refiere esta parte, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces vamos a empezar con algunos problemas, a ver si has entendido la parte teórica. Dice, el reloj del colegio se adelanta 3 minutos cada 2 horas. Entonces vamos a hacer nuestro pequeño cuadrito aquí. Acá mejor, a ver. Acá vamos a poner el adelanto. Y acá el tiempo. Aquí el adelanto. Y acá el tiempo que pasa. Ya, ahora sí, dice, este reloj se adelanta 3 minutos. 3 minutos cada 2 horas. ¿Cuánto se adelantará al cabo de 18 horas? Yo quiero saber, cuando pasen 18 horas, ¿qué adelanto va a tener? O sea, esto de acá. Es recontra fácil, ¿sí o no? Como ya te expliqué, si el tiempo está multiplicado por 9,
el adelanto también debe estar multiplicado por 9. Por lo tanto, ¿cuánto se va a adelantar? 27 minutos. 27 minutos. ¿No? Entonces, mi respuesta será se adelanta 27 minutos. Listo, problema recontra fácil, ¿sí o no? ¿Todos los problemas serán así? No. ¿No es cierto? Eso va a depender de qué es lo que uno está buscando contigo. Pregunta 2. Un reloj se adelanta 4 minutos en 6 horas. Vamos a poner nuestra regla aquí. Primero vamos a poner acá nuestra regla que está... A ver acá. Acá le ponemos el adelanto. Y aquí el atraso. El adelanto. Y aquí el atraso. Ya está. Ahora sí. Dice, un reloj se adelanta 4 minutos. Atiende. 4 minutos. 4 minutos. ¿En qué tiempo? En 6 horas. Ya está. Dice, ¿a qué hora empezó a adelantarse? Si a las 10:40 p.m. señala a las 10:50. Ah, ya. A ver, ahora vamos a hacer un pequeño diagrama. Préstame atención aquí. A ver. Se supone que este reloj en algún momento ha empezado a adelantarse, o sea, ha empezado a fallar. ¿Sí? Profesor, una cosa. En vez de atraso no sería tiempo. Aquí Arriba de 6 no sería tiempo. tiene razón, el tiempo, ¿no? Ya. Estaba indicando de que ese reloj en algún momento debe haber empezado a malograrse, a tener un defecto, ¿no es cierto? En este caso, adelantarse. Me están preguntando a qué hora empezó a adelantarse. O sea, como no sé, lo voy a poner aquí, ¿está bien? Ese es el inicio donde empezó a adelantarse este reloj. Quiere decir que aquí el reloj marcaba la hora exacta, aquí, ¿no? Aquí marcaba la hora exacta, ¿sí? A partir de acá para adelante empezó a adelantarse. De tal manera que a las 10:40, la hora real, ¿no? De tal manera que a las 10:40, vamos a ponerlo acá, a las 10:40, esta es la hora real por si acaso, o la hora exacta, la hora real. Dice que a esta hora marcaba las 10:40. No, sí, señalaba las 10:50, dice. Esta es la hora señalada, ¿no es cierto? O marcada, que es lo mismo. Ya está. A ver, pregunto. ¿Por qué este reloj, si la hora real es 10:40, marca las 10:50? ¿Por qué sucede eso? Porque se adelantó Se ha adelantado, pues, ¿no es cierto? ¿Cuándo se ha adelantado? 10 minutos. 10 minutos. Se ha adelantado 10 minutos. Entonces se supone que en mi gráfico, en este tiempo que está malogrado, se ha llegado a adelantar 10 minutos, ¿no? Se adelantó 10 minutos. Por eso es que está marcando 10 minutos de más, ¿no? Entonces, si yo, como se adelantó 10 minutos, ¿no? Yo sé a qué horas ha empezado a fallar. ¿Sí o no? Porque si esta es la hora real, 10:40, y tú sabes que se ha adelantado 10 minutos, ¿qué tiempo ha tenido que pasar para que se adelante 10 minutos? ¿No? A ver, para que se adelante 10 minutos, 10 minutos. ¿Qué tiempo ha tenido que pasar? Este tiempo T es el que ha pasado acá. ¿Sí? Ese tiempo ha tenido que pasar desde aquí hasta acá, hasta el final. Desde aquí hasta acá. Ese tiempo ha originado que se adelante 10 minutos. ¿Qué tiempo ha sido? Fácil. Como aquí está multiplicado por ¿cuánto?
por 2 más 2. ¿Cómo? Multiplicado. 2.5. 2 por 2, 5, como que 2 por 2, 5. 2.5. Ah, por 2.5. 2.5. Por 2.5, ¿no es cierto? Bueno, a veces de repente no entienden. ¿Y cómo lo sacó 2.5? Fácil. Hace lo siguiente acá. Ya, si se adelanta 2 minutos en 6 horas, en 3 horas, ¿cuánto se adelanta? 2 minutos. 2 minutos. Y entonces, si yo quiero que se adelante 10 minutos, ¿cuánto tiempo debe pasar? Ah, ya. Entonces aquí, por ejemplo, si acá está dividido entre 2, acá también está dividido entre 2. Y si acá está multiplicado por 5, acá también tiene que estar multiplicado por 5. Por lo tanto, ¿qué tiempo ha tenido que pasar para que se adelante 10 minutos? ¿Qué tiempo ha tenido que pasar para que se adelante 10 minutos? 15 horas. 15 horas. 15 horas. Entonces, ¿a qué hora empezó a fallar o adelantarse este reloj? ¿A qué hora? Bueno, como la hora real es 10:40, le quito las 15 horas y puedo saber a qué hora empezó a fallar. A las 21 con 40 minutos. A ver, le quitamos 15 horas. A ver. Si le quitamos 10 horas, serían las 00 horas con 40 minutos. Mira, vamos a decir así. Son las 10:40. Vamos por acá. 10:40. Si le quitamos 10 horas, serían las 0 horas con 40 minutos. Le quito 5 horas más porque son 15, ¿no es cierto? ¿Qué hora sería? Se supone que estas son las 12 de la noche, ¿no? Las 24 horas. Las 24 Las horas, 7. las 00 horas, ¿no? Sí, ¿no? Le quito 5, Si le quitan 5 le sería quito las 7 5 de la horas, noche. serían las 17 horas con 40 minutos, ¿no? Entonces, ¿a qué hora empezó a fallar este reloj? ¿A qué hora empezó a Profesor, ¿por qué adelantar? sería 17? Sí, las 00 son como 24, ¿no? Las 00 son las 24 horas. Además, profesor, Ya, pero las 24, Miren, 24 menos 5 ¿no 5. sería Menos 5, 19? exacto. atiendan acá. El 19. día es todo esto. El día es todo esto. Empieza a las 00 horas y termina a las 24 horas. ¿Sí? A partir de ahí empieza el otro día. Ahora, cuando tu reloj indica las 12 de la noche, las 12, o sea, las 24 horas, a esa hora termina el día. Cuando marca las 12. Si marca las 12:01, ese es el otro día ya. ¿Me entienden? ¿Sí? Cuando tu reloj marca las 12 de la noche, son las 00 horas del otro día. Profesor, Son las Profesor, ¿sí? pero acá dice que son las 24 horas, pero más adelante son las 10. Y 10 menos 15. No sería 19 horas, creo. Por eso, pues. te puso Pero pongan las 17. 19, ¿no? No, son las 7:40. está en PM. Son las 19:40, pues, ¿no? Es las 7:40. ¿No? ¿Está bien? Y entonces, cuando tu reloj indica las 12 de la noche, a esa hora se vuelve 00 horas del otro día. Son las 24 horas del día anterior, pero las 00 Profesor, horas voy a apagarme que bueno un rato, ya voy a tomar agua. del día siguiente, ¿no es cierto? Ah, ya, sí, profesor, está en Sí, PM, ya. ya. Está en PM, ya me entendí. Entonces, eso tiene que tener bastante cuidado, ¿no? Que para el día anterior son 24 horas, pero para el día siguiente son las 00 horas. El inicio es el fin del uno, pero el inicio del otro. Entonces, quitándole las 15 horas, acá tendría que ser necesariamente las 17 horas, ¿no? O las 7:40 PM. Listo. Entonces, si a mí me pregunta a qué hora empezó a adelantarse, ¿cuál sería mi respuesta?
¿A qué hora empezó a adelantarse? Empezó a las 7:40 de la tarde, o pasado el meridiano, ¿no es cierto? Ya, esa sería la respuesta. ¿Ven? ¿Difícil? No, lo único que hay que saber es manejar los tiempos, pues nada más, ¿no es cierto? Profesor, ¿Sí? ¿la 10:40 está en AM o en PM? ¿Cómo? El tiempo donde se adelantó 10 minutos. ¿Dónde se adelantó 2 minutos? No, el tiempo donde se le ven 10 minutos está en PM, no en AM. Que no has entendido. No, profesor. Bien, acá. El problema te dice que este reloj se adelanta 4 minutos cada 6 horas. No, pero es lo mismo decir que se adelanta 2 minutos cada 3 horas. Claro, porque si en 6 horas se adelanta 4, en 3 horas solamente se adelanta 2. Ahora, yo quiero un adelanto de 10. El problema me dice, no, que se ha adelantado 10 minutos. Quiero saber qué tiempo ha tenido que pasar para que se adelante 10 minutos. Para que se adelante a 10 minutos lo tenemos que multiplicar por 5. Como yo sé que esta es su relación directa, entonces a las 3 horas también lo multiplico por 5. Y 3 por 5 sale 15 horas. Entonces, el tiempo que necesita este reloj para que se adelante 10 minutos son 15 El punto es, horas. si es que no se puede hacer así, hallarle sentido. Que 15, tiene que pasar 15 horas para que se adelante 10 minutos. ¿Entiendes? Entonces se supone que hace 15 horas empezó a fallar. Pues quítale las 15 horas a la hora exacta, a la hora real, y vas a obtener la hora a la cual empezó a adelantarse este reloj. ¿Sí? ¿Está bien? Siguiente problema. Un reloj se atrasa 5 segundos cada 4 horas. Vamos a poner acá. Por acá, a ver. Por acá ponemos el atraso. El atraso. Y acá el tiempo que provoca ese atraso. Listo, ahora sí colocamos los datos. Este reloj se adelanta 5 segundos, mire, 5 segundos cada 4 horas. Listo. ¿A qué hora estará marcando las 8 p.m.? Si empezó a fallar a las 4 a.m. del mismo día. Vamos a hacer un pequeño diagrama. Hay que hacer un pequeño diagrama para más o menos darnos cuenta, pues, ¿no es cierto? A ver, vamos a poner por acá. Listo. ¿A qué hora empezó a fallar? A las 4 de la mañana del mismo día, dice, por si acaso. Ya, a esa hora empezó a fallar. Quiere decir que esta hora empezó a adelantarse, pues, ¿no es cierto? Y cuando sean las 8 p.m., o sea, acá cuando sean las 8 p.m., ya no estará marcando las 8 p.m., ¿sí o no? Estará marcando otra hora, porque como se está adelantando, ya no marca la hora exacta ya. ¿Sí? Para saber qué hora está marcando, yo tengo que saber cuánto se ha adelantado o cuánto se ha atrasado. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Qué tiempo tiene que haber pasado desde que empezó a malograrse hasta que sean las 8 de la noche? Del mismo día. 12 horas, no, 12 no. ¿Cuánto tiempo ha tenido que transcurrir? 16 horas. 16 horas, listo. El tiempo que tiene que pasar acá, o ha pasado, mejor dicho, son 16 horas. Entonces, en estas 16 horas, como está malogrado, debe haberse atrasado un tiempo, ¿sí o no? 20 segundos. Entonces, acá en 16 horas, ¿no? ¿Cuántos segundos se debe haber atrasado, ¿no es cierto? Entonces, aquí, acá está multiplicado por 4. Y aquí está también multiplicado por 4. Por tanto, se debe haber adelantado 20 segundos. Listo. Entonces, a las 8, no estará marcando las 8. ¿Qué hora estará marcando? Las 8 con 20 segundos. Claro. ¿Y cómo se expresa eso?
¿Cómo se 8 escribe? con un tercio de minuto. Estará marcando las 8 horas, así, las 8 horas, 00 minutos, con 20 segundos. Así, PM. Así estará marcando las 8 horas, 00 minutos, con 20 segundos. Así se expresan las horas, en horas, minutos y segundos, 20 horas, profesor, 20 horas. ¿no? Pero ahí dice PM, ¿no es cierto? Cuando utilizo el PM ya me olvido de las horas, ¿no? Problema 4. Dice, un reloj se adelanta 5 minutos cada 4 horas. Nuevamente hacemos nuestra regla de 3 acá. El adelanto y el tiempo. Acá ponemos el adelanto. Aquí el tiempo que provoca ese adelanto. Ahora sí. Dice, un reloj se adelanta 5 minutos cada 4 horas. Ya está. Si hace un día está funcionando con este desperfecto, vamos a hacer nuestro esquema. Acá, ¿no es cierto? Hacemos nuestro esquema. Y dice que hace un día que está funcionando mal. ¿Un día cuántas horas es? 24 horas. O sea, hace 24 horas que está fallando. 24 horas que está fallando. Entonces supone que estas 24 horas ha provocado que se adelante un tiempo, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a ver acá. Entonces, en 24 horas, ¿qué adelanto habrá sufrido acá? ¿Qué adelanto? 30 minutos. ¿No? Y algunos ya le entendieron, ya, ¿no? Acá está multiplicado por 6. Acá también está por 6. Por lo tanto, se debe haber adelantado 30 minutos. Ya está. Pregunta. ¿Qué hora será realmente cuando marque las 10:58? Aquí está las 10:58. Se está marcando el reloj. Esta es la hora marcada, ¿no? Esta es la hora marcada. Hora marcada. ¿Cuál será su hora real? Entonces, 10:28. a ver, vamos acá. La hora real. ¿Cuál será? A ver, como este reloj está adelantado, quiere decir que mi hora es un poquito antes. Y está adelantado 30 minutos. Por lo tanto, realmente será las 10:28 PM. Esa será la hora real. Pero mi reloj Profesor, pero si me dice que a las 24 horas va a estar adelantado 30 minutos. No entiendo. no dice que a las 24 horas. Dice que hace un día que está funcionando mal. O sea, 24 horas está funcionando mal. ¿No? Entonces, lo que me están indicando es que hace 24 horas está fallando este reloj. Entonces, en esas 24 horas tengo que ver cuánto se ha adelantado en total, ¿no es cierto? Para poder ver más o menos qué hora va a marcar o qué hora está marcando. Como me están indicando que está marcando las 10:58, esta hora está adelantada. ¿Cuánto está adelantada? 30 minutos. Para saber mi hora real o mi hora exacta, le tengo que restar ese adelanto, que es 30, y me sale 10:28. ¿Está bien? Ya está. Problema 5. Un reloj se atrasa 10 minutos cada hora. Vamos a poner por acá. Acá ponemos el atraso. Acá el tiempo. Ya dice que un reloj se atrasa 10 minutos cada hora, o sea, en una hora. ¿Después de cuántas horas marcará la hora exacta? ¿Después de cuántas horas marcará la hora exacta? A ver, vamos a hacer nuestro pequeño diagrama acá.
A ver, imaginemos que acá se empezó a malograr, se empezó a fallar, acá empezó a fallar. A partir de acá, este reloj se está atrasando, ¿sí o no? Se está atrasando. Imagínate que ese es el reloj, ¿no es cierto? Y a partir de acá empezó a atrasarse. Entonces la agujita, en tiempo, va a ir disminuyendo, así, ¿no? Está disminuyendo el tiempo. ¿Sí? ¿Qué tiempo tiene que pasar para que vuelva a marcar la 12 hora? horas. Tiene que pasar 12 horas, ¿no? Entonces, me preguntan, ¿después de cuántas horas marcará la hora exacta? Después de 12 horas. ¿Sí o no? Mi respuesta sería después de 12 horas. ¿No? Cuando un reloj se adelanta o se atrasa, el tiempo que necesita para que vuelva a marcar la hora exacta es una vuelta completa, o sea, 12 horas, ¿no es cierto? Entonces, respuesta. ¿Después de cuántas horas? Después de 12 horas. Ah, no, eso está mal. Es después de 12 horas de adelanto. O sea, para que el reloj vuelva a marcar la hora exacta, tiene que adelantarse o atrasarse 12 horas. ¿Me entienden, Méndez? ¿No me entienden? Profesor, por si te dice, ¿no? ¿No está diciendo que después de cuántas horas marcará la hora exacta? Sí. O sea, tienen que pasar 12 horas. No, O no, sea, no, van a no, pasar no, 12 no, no, horas. no, no, no. El adelanto tiene que ser de 12 horas o el atraso. Tiene que adelantarse 12 horas. Por ejemplo, a ver, mira, si un reloj está adelantado 12 horas, ya en este momento son las 3 de la tarde. ¿Qué hora estará marcando? Las 2:50. ¿What? No, no, no me están entendiendo. A ver, imaginemos que realmente son las 3 de la tarde. Si mi reloj está adelantado 20 minutos, ¿qué hora estará marcando? 3:20. Ya, 3:20. Y si estuviera adelantado una hora, ¿qué hora estuviera marcando? 4. Y si estuviera adelantado 2 horas, ¿qué hora estaría marcando? 5. Y si estuviera adelantado 12 horas, ¿qué hora estaría marcando? Las 3 de la mañana. De lo que sea, pero vuelve a marcar las 3, ¿sí o no? Mira, vuelve a marcar la hora exacta. Entonces, para que vuelva a marcar la hora exacta, tiene que tener un adelanto de 12 horas o un atraso de 12 horas. Un atraso, no que el tiempo sea 12, ¿me entienden? Entonces, ¿qué tiempo? A ver, acá. ¿Qué tiempo? Acá, por acá abajo. ¿Qué tiempo tiene que pasar para que él se adelante o se atrase, en este caso, 12 horas? 12 horas. Tiene que tener... 120 minutos. Ahí está. Entonces, ahora empezamos a funcionar nuestro cerebro. Si yo estoy trabajando con minutos, pues la columna debe tener minutos, no debe tener horas. Y si yo trabajo aquí en horas, pues no debe aparecer horas y minutos. Debe estar en la misma unidad, ¿no es cierto? Acá hay un problema. Esto está en horas y lo otro está en minutos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pasarlo estos minutos a horas. Entonces, lo voy a pasar. A ver, si en una hora se adelanta 10 minutos, 60 minutos, ¿en qué tiempo lo hará? 6 horas. 6 horas. En 6 horas. ¿Sí? Claro, pues porque acá se está multiplicando por 6. Acá también tiene que estar multiplicado por 6, ¿sí o no? Ahora, esta es una hora, ¿no? Esto es equivalente a una hora. Esto es equivalente a una hora. Entonces, si yo quisiera pasarlo a 12 horas, ¿por cuánto tendría que multiplicarlo? Respondan, chicos, si una hora lo quiero convertir en 12 horas de atraso, ¿por cuánto lo tengo que multiplicar? Por 12. Por Por 12. Acá tiene que pasar lo mismo, tengo que multiplicar por 12. Por lo tanto, ¿T cuánto tiene que valer?
¿72? 72. Entonces, el tiempo debe ser 72 horas. O sea, ¿qué tiempo tiene que pasar para que este reloj que se adelanta o se atrasa 10 minutos cada hora, vuelva a marcar la hora exacta? ¿Qué tiempo tiene que pasar? Respondan. 72. 72 horas tienen que pasar. O en su defecto 3 días, que es lo mismo. 72 horas o 3 días. O sea, este relojito, dentro de 3 días, va a volver a marcar la misma hora que marcó al momento de empezar a fallar. ¿No? Si empezó a fallar a las 12, dentro de 3 días, a las 12 va a marcar las 12 exacto. ¿No? Ya no va a estar atrasado ni adelantado. Va a marcar la hora exacta. ¿No? Entonces recuerden, para que un reloj vuelva a marcar la hora exacta, tiene que adelantarse o atrasarse 12 horas. ¿Me entienden? Atrasarse o adelantarse. No que el tiempo que pase sean 12, sino el adelanto, ¿no es cierto? Tiene que adelantarse una vuelta completa o atrasarse una vuelta completa para que vuelva a marcar la hora exacta. Y eso es lo que me están preguntando aquí, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien, chicos, entonces acá nos vamos a quedar. No olviden la siguiente hora. Tienen su práctica de la parte de campanadas y de tiempos transcurridos y tiempos que faltan transcurrir. ¿Se acuerdan del problema del señor Pedro que se casó con Jacinta y todo lo demás, ¿no es cierto? Ya está. Más o menos de ese tipo de problemas. Así es que todavía tienen tiempo, unos 40 minutos para que repase, aunque debieron haber repasado ya durante la semana, ¿no es cierto? ¿Alguna pregunta? No, profesor. Ninguna. Listo. Entonces, nos vemos la última hora.